La mañana del 28 de junio de 1942 comenzó como cualquier otra misión de patrulla, sobre la costa francesa. El oficial piloto Burlin Smith del Escuadrón 131 levantó su Spitfire Mark VB número D, serie B910 de la franja de césped en RAF Perpen Cornwall, uniéndose a otros 11 aviones para un barrido de combate a través del canal. El motor Rolls-Royce Merlin zumbaba con su familiar y profundo gruñido mientras la formación ascendía a través de nubes dispersas a 8000 pies. Los informes de inteligencia sugerían una actividad mínima de Luftwaffe esa mañana. Los pilotos esperaban una salida de rutina, tal vez una breve escaramuza si se encontraban con un avión de reconocimiento solitario. Nadie sospechaba que en 90 minutos uno de los cazas británicos mejor custodiados caería en manos del enemigo prácticamente sin sufrir daños. Los problemas de Smith comenzaron con Sherbrooke. Un solo proyectil de cañón de un Focke-Wulf 190 que apareció de la nada desde el sol atravesó la capota del motor. Merlin tosió, eructó humo negro y luego se convulsionó por completo. En el repentino silencio que sigue a la falla del motor en altitud, Smith tomó su decisión en segundos. No pudo deslizarse de regreso a través de 60 millas de aguas abiertas. La costa francesa se extendía debajo de él, salpicada de puestos de Wehrmacht, pero un campo llano cerca del pueblo de Cretville ofrecía su única oportunidad. Dejó caer el tren de aterrizaje, levantó el morro mientras la velocidad del aire disminuía y derribó el Spitfire en un aterrizaje forzoso de libro de texto. Las ruedas tocaron la hierba. El avión giró unos 200 metros y luego se detuvo. Smith salió corriendo, esperando incendiar la máquina antes de que llegaran las tropas alemanas. Cogió la pistola cargada con cartuchos incendiarios, procedimiento estándar para los pilotos caídos. Pero un escuadrón Wehrmacht se materializó desde el árbol en cuestión de segundos, con rifles apuntando a su pecho. El Spitfire estaba detrás de él, con las palas de la hélice ligeramente dobladas por el aterrizaje, pero por lo demás intactas. Al cabo de una hora, llegaron oficiales de inteligencia de Luftwaffe desde el cuartel general de Jägerstraße 2. Caminaron lentamente alrededor del avión, casi con reverencia. Todo el fuselaje permaneció intacto, excepto por el único agujero de cañón en el capó y una pequeña distorsión de la hélice. El tren de aterrizaje no se había colapsado. Las alas no mostraban arrugas ni hebillas. Incluso el equipo de radio permaneció tranquilo en su bandeja de montaje. Un oficial pasó la mano por el borde de ataque del ala elíptica, sintiendo el remachado que los ingenieros alemanes todavía luchaban por replicar en la producción en masa. Otro miró dentro de la cabina y notó la mira del arma, el cuadrante del acelerador y las ruedas de ajuste exactamente como los usaban los pilotos británicos a diario. Habían capturado Spitfires antes, quemado restos, destrozados fuselajes, aviones que revelaban poco más que metal retorcido. Pero esta máquina podría volver a volar con nada más que un cambio de motor y algunos parches de soldadura. El valor de la inteligencia fue asombroso. Al caer la noche llegó un camión de plataforma baja con un equipo técnico de rescate de Luftraer. Drenaron el combustible restante, desconectaron los cables de control y subieron el Spitfire a la plataforma del remolque. Al amparo de la oscuridad, para evitar los aviones de reconocimiento aliados que podrían ametrallar al premio, el convoy se dirigió hacia el este, hacia Alemania. Mientras tanto, Smith comenzó su viaje a un campo de prisioneros de guerra, sin saber que su aterrizaje forzoso acababa de darle al Luftwaffe su visión más completa, aún del caza que los había ensangrentado tanto durante la batalla de Gran Bretaña. Los alemanes siempre habían respetado la reputación del Spitfire. Los pilotos que regresaban del combate sobre el sur de Inglaterra hablaron de su estrecho círculo de giro y su brutal ritmo de ascenso. Los informes de prueba de Smith reconocían la superioridad del avión en ciertos regímenes de vuelo, pero el respeto basado en el testimonio de los pilotos y la inteligencia de segunda mano difería enormemente de tener la máquina real en un hangar disponible para inspecciones y pruebas de vuelo ilimitadas. Cuando AB 910 cruzó a Alemania a principios de julio, el alto mando de Luftwaffe emitió órdenes a Blin, la principal instalación de pruebas del servicio, para priorizar esta evaluación por encima de casi todos los demás proyectos. Querían respuestas precisas y mensurables sobre el rendimiento en ascenso, el radio de giro, las características de pérdida, la velocidad máxima en altitud y la velocidad de balanceo. Lo más importante es que querían vuelos de comparación con sus propios cazas de primera línea para comprender
exactamente donde tenía ventajas el Spitfire y donde los aviones alemanes podrían explotar sus debilidades. La máquina capturada llegó a las instalaciones de Recland cerca del lago Muriz el 4 de julio de 1942. Los técnicos la llevaron a un hangar seguro y apostaron guardias armados en cada entrada. Incluso el personal de Luftwaffe sin autorización ultrasecreta se vio excluido del edificio. El piloto de pruebas asignado para evaluar este caza británico ya se había ganado la reputación de ser uno de los aviadores más analíticos de Alemania, un hombre que volaba con la precisión de un ingeniero en lugar de la agresión de un guerrero. Su informe inicial confirmaría las suposiciones de la Luftwaffe sobre el Spitfire o las haría añicos por completo. El ayudante Ralph Pingle en un círculo el Spitfire 3 veces antes de tocarlo. Había volado Bf-109 en combate sobre Francia y Gran Bretaña, acumulando 26 victorias confirmadas antes de que su propio aterrizaje forzoso en Inglaterra lo pusiera en un campamento P durante 8 meses. Un intercambio de prisioneros a principios de 1942 lo trajo a casa y el Rufer de la Luft lo asignó inmediatamente al Centro de Pruebas Estelares de Aerobón de Recklin. Su experiencia en combate y conocimientos técnicos lo convirtieron en la elección obvia para evaluar los aviones aliados capturados. Sin embargo, de pie en ese hangar el 5 de julio, examinando el AB-910 bajo intensas luces eléctricas, Pingle se encontró cuestionando todo lo que la inteligencia alemana le había dicho sobre la construcción y capacidad del Spitfire. El primer shock vino por el peso, o más bien por la falta de él. Las estimaciones de inteligencia del URAFE sugirieron que el Spitfire Mark V pesaba aproximadamente 3.200 kilogramos completamente cargado. El equipo de Pingle colocó el AB-910 en básculas calibradas después de instalar un motor Merlin 45 de reemplazo procedente de otro Spitfire accidentado. La lectura mostró 2.911 kilogramos con combustible y municiones llenos, casi 300 kilogramos menos que las proyecciones alemanas. Pingle hizo los cálculos inmediatamente en su cabeza. Esa diferencia de peso se tradujo directamente en el rendimiento en ascenso, la velocidad de giro sostenida y la aceleración. Todas las áreas donde el Bf-109F ya tuvo problemas contra los Spitfires, según los informes de los pilotos. Si el caza británico fuera realmente más ligero de lo estimado, esas diferencias de rendimiento serían aún mayores de lo que se temía. Pasó a las alas. La plataforma elíptica siempre había fascinado a los ingenieros alemanes, que la consideraban aerodinámicamente ideal pero increíblemente costosa de fabricar. Messesid había elegido una ala cónica recta más simple para el 109 precisamente porque las curvas complejas exigían herramientas excesivas y mano de obra calificada. Sin embargo, aquí estaba un caza británico producido en masa con alas que parecían esculpidas en lugar de estampadas. Pingle pasó los dedos por la parte inferior, sintiendo protuberancias apenas perceptibles donde se asentaban los remaches. Toda la superficie inferior del ala era más lisa que cualquier cosa procedente de las fábricas alemanas. Sabía por su entrenamiento en aerodinámica que la suavidad de la piel afectaba directamente la resistencia, especialmente a altas velocidades. Cada cabeza de remache que sobresale del flujo de aire cuesta unos pocos kilómetros por hora a velocidad máxima. Los británicos habían resuelto de alguna manera el problema de fabricación que los ingenieros de producción alemanes todavía consideraban imposible a escala. La cabina nos deparó otra sorpresa inquietante. Pingle subió, ajustó el asiento y examinó el panel de instrumentos. Todo estaba colocado lógicamente. El acelerador cayó naturalmente bajo su mano izquierda, las ruedas afinadas al alcance de la mano y la mira a la altura perfecta de los ojos. Pero la visibilidad lo sorprendió. El dosel de burbujas proporcionaba una vista casi sin obstáculos en todas direcciones excepto directamente hacia atrás. Había volado mucho el Bf-109F y su cabina siempre le pareció claustrofóbica en comparación, con marcos gruesos que interrumpían las líneas de visión y la placa blindada de la cabeza bloqueaba la visión trasera. En combate, ver al enemigo primero a menudo importaba más que tener un avión un poco más rápido o un blindaje más pesado. Si los pilotos británicos disfrutaban de esta vista panorámica durante las peleas de perros, mientras que los pilotos de la Luft entrecerraban los ojos a través de los estrechos cristales, esa ventaja por sí sola podría explicar por qué los Spitfires parecían aparecer de la nada durante los enfrentamientos. El Oberleutnant Hans-Vera Lees, otro piloto de pruebas asignado al equipo de evaluación, se centró en el sistema de control.
Desconectó los paneles de inspección y rastreó los cables que iban desde la palanca y los pedales del timón hasta las superficies de control. Los cazas alemanes utilizaban una armonía de control relativamente rígida, fuerzas de palo pesadas que requerían músculo para superarlas, especialmente a altas velocidades. Los británicos habían diseñado algo completamente diferente. Los alerones respondieron a la presión de la punta de los dedos incluso con el avión parado. Lee estiró de la palanca a todo su recorrido, sintiendo la resistencia. Ligero, notablemente ligero. Llamó a Pingley y ambos pilotos manejaron los controles, intercambiando miradas preocupadas. Si estas fuerzas de control permanecieran tan ligeras en vuelo, el Spitfire podría alcanzar velocidades de balanceo que los pesados alerones del Bf-109 simplemente no podrían igualar. El rendimiento rodante determinaba quién ganaba o perdía, dando lugar a peleas de perros. El caza que podía invertir la dirección del banco más rápido controlaba el enfrentamiento. El equipo de ingenieros desmanteló los paneles del fuselaje y fotografió cada detalle estructural. Descubrieron técnicas de construcción de revestimiento estresado más avanzadas que los métodos alemanes, en las que el revestimiento metálico soporta cargas aerodinámicas en lugar de requerir estructuras internas pesadas. Básicamente, los británicos habían construido una estructura de semimonoque volador que ahorraba peso y mantenía la fuerza. Los aviones alemanes todavía dependían de la estructura tradicional con revestimiento de tela o metal ligero. La penalización en peso fue sustancial, pero los ingenieros de Smith y Fowler habían insistido en que el enfoque británico era demasiado complejo para la producción en masa. Sin embargo, aquí había pruebas de que el hecho británico las fábricas estaban produciendo estas sofisticadas estructuras en cantidades que excedían la producción de cazas de Luftwaffe. Pingley compiló su informe preliminar de inspección terrestre esa noche. Las conclusiones del documento fueron contundentes. Todas las suposiciones anteriores a la guerra sobre la construcción del Spitfire habían sido erróneas. El avión era más ligero, más refinado aerodinámicamente, mejor diseñado para la eficiencia del piloto y más inteligentemente diseñado de lo que sugerían las estimaciones de inteligencia, y ni siquiera habían encendido el motor todavía. Las pruebas de vuelo reales aliviarían las preocupaciones alemanas o confirmarían que la Luftwaffe se enfrentaba a un oponente aún más capaz que el que les había costado la batalla de Gran Bretaña. Los protocolos de seguridad que rodearon las pruebas de vuelo del AB-910 excedieron incluso a los que protegían los propios aviones experimentales de Alemania. El propio mariscal Göring del Reich dio órdenes de que ninguna mención del Spitfire capturado pudiera aparecer en ninguna comunicación escrita fuera de los niveles más altos de mando. El comandante de Relling estableció un perímetro alrededor del hangar de pruebas y los oficiales de Gestapo verificaron las credenciales de cualquiera que se acercara a menos de 200 metros. El Luftwaffe temía que la inteligencia aliada pudiera enterarse de la captura intacta y lanzar un bombardeo específicamente para destruir este único avión. Que Wellington o Mosquito encuentren lucha libre en una noche despejada podría borrar meses de investigación potencial en segundos. La preparación del Spitfire para el vuelo requirió 3 semanas de trabajo meticuloso. El motor Merlin de reemplazo extraído de un Mark V accidentado encontrado en un campo francés requirió una inspección y pruebas completas antes de su instalación. Los técnicos alemanes tenían una experiencia mínima con los motores Rolls-Royce, y el sofisticado sistema de sobrealimentación de 2 etapas del Merlin difería sustancialmente de las unidades más simples instaladas en las centrales eléctricas de Daimler-Benz. Cada componente necesitaba verificación. El sistema de refrigeración utilizaba una mezcla de glicol ligeramente diferente a las especificaciones alemanas. El tiempo de encendido tuvo que ajustarse con precisión de acuerdo con los manuales técnicos británicos capturados por separado. Incluso la hélice presentaba desafíos, ya que una unidad de velocidad constante de hablando operaba con principios hidráulicos que los ingenieros alemanes encontraron innecesariamente complejos en comparación con sus propios controles de hélice eléctricos. Pintar el avión provocó un acalorado debate entre los agentes de inteligencia. Algunos abogaron por mantenerlo con camuflaje de la RAF para utilizar potencialmente el Spitfire en operaciones de engaño, tal vez haciéndolo volar a baja altura sobre territorio ocupado para confundir a los pilotos aliados o incluso intentar una misión de infiltración. Otros insistieron en aplicar todas las marcas de Luftwaffe para evitar incidentes de fuego amigo durante los vuelos de prueba. El compromiso no satisfizo a nadie pero reflejó la realidad operativa. Pintaron prominentes cruces de balcones en blanco y negro en el fuselaje y las alas, conservando la mayor parte del patrón de camuflaje original de la RAF.
Se agregaron grandes paneles de identificación amarillos en el morro y el fuselaje trasero, la marca estándar de la Luftwaffe para los aviones que operan en el Teatro Este. Aunque este Spitfire nunca vería Rusia, los equipos de tierra también pintaron el 14 blanco en los lados del fuselaje, designándolo como un avión en el inventario de prueba de Blin. La apariencia híbrida parecía extraña, un símbolo visual de la confusa identidad del avión. Los ingenieros británicos que llevaban combustible con insignias alemanas presentaron una complicación inesperada. El motor Merlin fue diseñado para funcionar con gasolina de aviación de 100 octanos, un tipo de combustible que Gran Bretaña recibía en grandes cantidades de las refinerías estadounidenses. Las plantas de producción de combustible sintético de Alemania, obstaculizadas por los suministros limitados de petróleo crudo y los bombardeos aliados, lucharon por producir incluso combustible de 87 octanos de manera constante. El combustible de aviación de más alto grado de Luftwaffe, designado C3, tiene un octanaje de 96, cercano pero no idéntico a los requisitos del Spitfire. Los ingenieros calcularon que el uso de combustible C3 reduciría el rendimiento del motor aproximadamente entre un 3 y un 4%, afectando particularmente la presión máxima de sobrealimentación en altitud. Esto significaba que cualquier resultado de prueba subestimaría las verdaderas capacidades del Spitfire. Cuando Pingle se enteró de esto, insistió en que la discrepancia se notara de manera destacada en todos los informes. Si el Spitfire demostró superioridad mientras funcionaba con un combustible subóptimo, eso hizo que los hallazgos fueran aún más alarmantes. La selección de la lista de pilotos de pruebas requirió una consideración cuidadosa. Pingle realizaría las incursiones de evaluación iniciales, pero el comandante de Wrekin quería que varios pilotos experimentaran el avión y proporcionaran evaluaciones independientes. Eligieron 3 aviadores adicionales. Lerser, que había examinado minuciosamente los sistemas de control en el terreno. Altman Emil Caid, un exinstructor con más de 3.000 horas de vuelo que podía evaluar las cualidades de manejo objetivamente. Y Lieutenant Franz Stigler, un veterano de combate de Jägerschrada 27, que había luchado contra Spitfires sobre Malta y podía comparar el avión real con sus recuerdos de combate. Cada piloto estudió el manual técnico del AB-910. Un documento capturado de la RAF que los traductores alemanes trabajaron página por página, convirtiendo cada medida, desde unidades imperiales a métricas, y cada término técnico británico a su equivalente alemán. A finales de julio el tiempo no cooperó. Las densas nubes y la lluvia intermitente mantuvieron al Spitfire en tierra durante 6 días consecutivos. Pingle utilizó el retraso para realizar recorridos en tierra, avanzando el acelerador a varias configuraciones de potencia, mientras los mecánicos monitoreaban las temperaturas y presiones del motor. El sonido distintivo del Merlin, más agudo que el de los motores del Daimler-Benz que conocía íntimamente, resonó en el área de dispersión de Reclin. Otros pilotos de pruebas detuvieron su trabajo para escuchar. Ese sonido había aterrorizado a las tripulaciones de los bombarderos alemanes en Gran Bretaña 2 años antes. La firma acústica de los Spitfires lanzándose para atacar. Escucharlo ahora, producido por un motor británico capturado que llevaba cruces de Luftwaffe, creó una atmósfera surrealista. Más tarde, un mecánico escribió en su diario que la nota del motor lo inquietó profundamente, como si hubieran capturado algo que no quería ser enjaulado. El 29 de julio de 1942, las condiciones finalmente mejoraron. Niebla matinal, disipada a las 9 horas, dejando aire en calma y visibilidad ilimitada. Pingle completó su inspección previa al vuelo, subió a la cabina y se abrochó el cinturón. El personal de tierra quitó las cuñas. Este sería un primer vuelo cauteloso. Despegue, ascenso a 3.000 metros con probaciones básicas de manejo y luego aterrizaje. Nada de acrobacias aéreas, nada de carreras a alta velocidad. Nada que pudiera estresar a un fuselaje que ya había sobrevivido a un aterrizaje forzoso. La información obtenida tras un primer vuelo exitoso justificó el enfoque conservador. Podrían explorar los límites del ámbito del rendimiento más adelante. Después de confirmar que el avión estaba fundamentalmente en condiciones de volar bajo operación alemana, Pingle avanzó el acelerador suavemente, sintiendo que la potencia del Merlin aumentaba a través de la estructura del avión. El Spitfire aceleró más rápido de lo que había previsto, claramente más rápido que el Bf-109F que había volado ayer. Para fines de comparación, la cola se elevó a 60 kilómetros de periferia y de repente pudo ver hacia adelante por la pista de césped en lugar de mirar por el morro. A 140 kilómetros por hora,
El caza simplemente se elevaba en el aire sin ninguna presión consciente sobre la palanca. Esperaba retroceder para forzar el despegue del avión como exigían los cazas alemanes, pero el Spitfire tenía sus propias ideas sobre cuándo estaría listo para volar. La sensación era inquietante y estimulante al mismo tiempo. Al ascender 1000 metros, Pingle comenzó a explorar suavemente los controles. Había leído detenidamente las notas del piloto capturado, conocía las velocidades de pérdida y recomendaba los parámetros de manejo, pero los números en papel no transmitían nada sobre cómo se sentía realmente un avión. Rodó hacia un banco poco profundo a la izquierda. Los alerones respondieron con una inmediatez casi impactante. Casi ningún movimiento de la palanca produjo una velocidad de balanceo nítida. Invirtió el banco hacia la derecha. Misma respuesta, ligera, precisa, sin desfases entre la entrada y la reacción. El Bf-109 requirió una presión firme en la palanca y fuerza deliberada para lograr velocidades de balanceo similares, especialmente por encima de los 300 km por hora, donde las cargas aerodinámicas endurecieron considerablemente los controles. Este caza británico rodaba como si estuviera leyendo su mente en lugar de esperar entradas de control físico. A 2000 metros intentó el primer giro real. Un suave ladeo de 30 grados, manteniendo la altitud con una ligera contrapresión. El Spitfire surcó el aire suavemente, sin amortiguación, sin tendencia a dejar caer un ala o patinar hacia afuera. Ajustó el banco a 45 grados, todavía suave. 60 grados ahora, tirando más fuerte de la palanca, sintiendo las fuerzas G presionarlo contra el asiento. El radio de giro se redujo drásticamente, y aún así, el avión permaneció estable y controlable. El buffet que advertía de la proximidad de un puesto de venta nunca se materializó. Miró el indicador de velocidad, 210 km por hora, y seguía volando cómodamente en esta curva pronunciada. Los cazas alemanes temblarían y protestarían ante estos ángulos y velocidades, exigiendo correcciones constantes para evitar un giro brusco o una salida del vuelo controlado. Algo más llamó su atención durante estos giros. La respuesta del ascensor se sintió perfectamente armonizada con los alerones, sin que ninguno de los controles dominara, ambos trabajando juntos de forma natural. Los aviones alemanes normalmente tenían fuerzas de elevación más pesadas que las fuerzas de los alerones o viceversa, creando un ligero desajuste que los pilotos aprendieron a compensar inconscientemente. Los diseñadores del Spitfire habían logrado una auténtica armonía en los tres ejes. Fuerzas de balanceo, cabeceo y yaw, todas equilibradas proporcionalmente. El efecto psicológico fue profundo. Pingle se dio cuenta de que no estaba luchando contra el avión ni manejando sus peculiaridades. Simplemente estaba pensando a dónde quería ir, y el Spitfire fue allí. Esto fue lo que quiso decir la RAF cuando los informes de inteligencia mencionaron la naturaleza indulgente y el manejo intuitivo del Spitfire. Subió a 3000 metros e intentó algunas maniobras verticales, medio bucle, hacia arriba y por encima de la cima, rodando invertido momentáneamente antes de completar la curva. El carburador G negativo del Merlin se cortó brevemente y en la parte superior del bucle, exactamente como advirtió el manual técnico, provocando una tos momentánea antes de que se reanudara la G positiva. Los cazas alemanes utilizaban sistemas de inyección de combustible que evitaban este problema, pero el problema del carburador parecía un inconveniente menor más que una limitación del combate. Los pilotos podrían simplemente rodar invertido antes de salir adelante, manteniendo una G positiva durante toda la maniobra. El ritmo de ascenso durante la fase inicial del circuito le impresionó más que la debilidad del carburador. El Spitfire se disparó hacia arriba agresivamente, convirtiendo la velocidad del aire en altitud con notable eficiencia. La respuesta del acelerador merecía una atención especial. Pingle había volado docenas de tipos de cazas a lo largo de su carrera, y la mayoría mostraba un retraso notable entre el movimiento del acelerador y el cambio de potencia del motor. Merlin reaccionó casi al instante. Avance el acelerador. Aumento de potencia inmediato. Reducirlo. Disminución inmediata de potencia. Esto tenía una enorme importancia en el combate, donde los pilotos ajustaban constantemente la potencia para gestionar la energía y la posición. Un caza que respondía con lentitud a los movimientos del acelerador obligó a su piloto a anticipar las necesidades de energía con segundos de antelación. El Spitfire permitió a su piloto reaccionar en tiempo real ante situaciones tácticas cambiantes. Combinado con los controles de luz y el estrecho radio de giro,
Esto significaba que un piloto de Spitfire podía realizar la transición entre diferentes regímenes de vuelo, ascendiendo, descendiendo, girando y acelerando con un mínimo de retraso o planificación. El avión simplemente hizo lo que su piloto le pidió cuando éste se lo pidió. Pingle deliberadamente levantó bruscamente el morro, perdiendo velocidad del aire para explorar las características de pérdida. El indicador de velocidad aérea bajó a 180, 160, 140, 120 km por hora. El avión empezó a pulirla suavemente, avisando con antelación. A 110 km por hora, el morro finalmente bajó, pero la pérdida fue suave y predecible. Avance, agregue potencia y el Spitfire se recuperó inmediatamente sin ningún drama. Sin caída de ala, sin giro incipiente, solo una pérdida aerodinámica sencilla que cualquier piloto podría manejar fácilmente. Los aviones de entrenamiento alemanes a menudo exhibían un comportamiento cruel de pérdida para enseñar a los nuevos pilotos a respetar el borde de la envolvente de vuelo. La pérdida dócil del Spitfire significaba que los pilotos de combate podían volar hasta el borde sin temer perder el control. Después de 40 minutos, la duración prevista para esta primera salida, Pingle regresó a Reslin y se preparó para aterrizar. La velocidad de aproximación se sintió lenta, menos de 150 km por hora, lo que le dio tiempo suficiente para adaptarse y alinearse con la pista de césped. La vista sobre el morro siguió siendo excelente, incluso con la configuración de arrastre de cola. El aterrizaje fue suave y el avión se posó en el césped sin rebotar ni flotar. Se detuvo y apagó el motor. El personal de tierra corrió hacia el avión mientras Pingle se sentaba en silencio en la cabina durante varios segundos, procesando lo que acababa de experimentar. Luego salió y caminó directamente a la oficina de operaciones sin hablar con nadie. Su informe de vuelo preliminar tardó 3 horas en redactarse y concluyó con una frase que conmocionó al alto mando de Luftwaffe. Este avión es superior al Bf-109F en todos los parámetros relevantes para el combate, excepto en la velocidad máxima por encima de 6.000 metros. Las pruebas comparativas comenzaron el 3 de agosto de 1942 con los pilotos de combate más experimentados de Reclin rotando entre los Spitfire capturados y los cazas de primera línea de la Luftwaffe. La metodología fue rigurosa y científica. Ascensos cronometrados a altitudes específicas, círculos de giro medidos a varias velocidades, carreras de aceleración desde crucero hasta velocidad máxima y simulacros de peleas de perros con cámaras que graban cada enfrentamiento. Cada prueba se repitió varias veces para eliminar anomalías y establecer datos consistentes. El Luftwaffe necesitaba evidencia cuantificable, no opiniones subjetivas de los pilotos, aunque esas opiniones resultarían notablemente uniformes independientemente de qué aviador volara. El primer enfrentamiento cara a cara enfrentó a la B-910 contra un Bf-109F4, el principal caza de primera línea de Luftwaffe a mediados de 1942. Pingle voló el Spitfire mientras Lees tomó el Messerschmitt. Ambos aviones despegaron simultáneamente y ascendieron a 5.000 metros antes de iniciar su enfrentamiento. El protocolo de prueba pedía un comienzo neutral. Ambos cazas vuelan paralelos a velocidad de crucero antes de iniciar una pelea por giro. Al recibir la señal, ambos pilotos se lanzaron bruscamente el uno hacia el otro. En 2 vueltas completas, Pingle había colocado el Spitfire en la cola de Leers. Las imágenes de la cámara del arma mostraron al Bf-109 tratando frenéticamente de superar al caza británico, pero la geometría seguía siendo desesperada. El radio de giro más estrecho del Spitfire significaba que cada rotación de 360 grados lo acercaba un poco más a una posición de disparo. Después de 6 giros, la única opción de Leers era alejarse a toda velocidad, intentando utilizar la aceleración superior del Bf-109 para romper el contacto. Repitieron el compromiso 5 veces con diferentes posiciones iniciales. El resultado solo varió en cuánto tiempo sobrevivió el Bf-109 antes de que el Spitfire lograra una muerte teórica. En nivel de combate, el caza alemán W como simplemente superado. Los datos confirmaron lo que habían sugerido los informes de combate. Un piloto de Spitfire que mantuviera la disciplina y permaneciera en el plano horizontal derrotaría a un piloto de Bf-109 de igual habilidad casi siempre. Los comentarios de Lurs después del vuelo fueron profesionales y prácticos, pero devastadores. Contra un Spitfire nunca debemos entrar en un giro sostenido.
Nuestras únicas ventajas son la aceleración inicial en la inmersión y un rendimiento ligeramente mejor a gran altitud por encima de los 7000 metros. Debemos luchar verticalmente, nunca horizontalmente. La comparación de la tasa de ascenso arrojó resultados igualmente aleccionadores. Ambos aviones partieron desde el nivel del suelo y ascendieron a máxima potencia continua hasta 6000 metros. El Spitfire alcanzó altitud en 6 minutos y 42 segundos. El Bf-109F requirió 7 minutos y 18 segundos, un déficit de 36 segundos que se tradujo en aproximadamente 800 metros de ventaja de altitud en combate. Si una formación mixta de Spitfires y Bf-109 comenzara a ascender simultáneamente desde la misma altitud, los cazas británicos disfrutarían de una enorme ventaja posicional cuando se encontraran en combate. Los pilotos alemanes habían desarrollado tácticas para compensar, normalmente ganando altitud mucho antes de un enfrentamiento y utilizando esa ventaja de altura para compensar el rendimiento superior de ascenso del Spitfire. Pero esto requería saber dónde aparecería el enemigo, algo rara vez posible en situaciones de combate fluidas. Las pruebas de velocidad de balanceo produjeron quizás los datos más alarmantes. Los ingenieros montaron cámaras de alta velocidad para capturar el tiempo exacto necesario para que cada avión complete un giro completo de 360 grados a distintas velocidades del aire. A 400 km por hora, una velocidad típica de combate, el Spitfire completó su función en 1,8 segundos. El Bf-109F necesitaba 2,4 segundos. Esa diferencia de 6 décimos de segundo parecía trivial en el papel, pero en combate determinaba quién podía invertir la dirección de la inclinación lo suficientemente rápido como para seguir a un oponente que maniobraba. El piloto del Spitfire podía girar invertido, avanzar hacia atrás y volver a girar en posición vertical antes de que el piloto del Bf-109 hubiera completado su inversión. Esta única característica explicaba por qué los pilotos experimentados de la Luftwaffe afirmaban sentirse perpetuamente detrás de la curva de energía cuando luchaban contra los Spitfire. Volaban un avión que respondía un poco más lento a cada entrada de control. El Spitfire capturado se enfrentó luego al Focke-Wulf FW-1 Ninier 3, que había entrado en servicio apenas unos meses antes. Los pilotos alemanes consideraron que el FW-190 era claramente superior al Bf-109 en la mayoría de los aspectos. Mejor velocidad de balanceo, blindaje más pesado y manejo superior a alta velocidad. Seguramente este caza más nuevo igualaría o superaría las capacidades del Spitfire. Stigler voló el FW-190 mientras Caid voló el Spitfire. El enfrentamiento comenzó de forma idéntica a las pruebas del Bf-109. Comienzo neutral, irrumpan entre sí, comiencen a pelear por turnos. El FW-190 funcionó mejor que el Mesmid inicialmente. Su excelente velocidad de giro le permite a Stigler invertir la dirección rápidamente para contrarrestar las maniobras de Clyde. Pero después de 3 vueltas completas, el Spitfire todavía terminó en posición de disparo. El radio de giro ligeramente más estrecho del caza británico finalmente superó la ventaja de balanceo del FW-190. Sin embargo, el FW-190 demostró una clara superioridad en otros regímenes. Su rendimiento en buceo superó sustancialmente tanto al Spitfire como al Bf-109. En vuelo nivelado por encima de los 5000 metros, el Fowler-Wulf era más rápido aproximadamente 25 km por hora. El caza alemán también llevaba un armamento mucho más pesado que los Spitfire, 4 cañones de 20 mm más 2 ametralladoras, 2 cañones y 4 ametralladoras. En una sola pasada de disparo, el FW-190 entregó casi el doble del peso del proyectil. Esto sugirió soluciones tácticas. Los pilotos del Fu-90 deberían evitar por completo los combates de giro, en lugar de utilizar la velocidad y los ataques en picado para enfrentarse a los Spitfires en sus propios términos, separándose antes de que el caza británico pudiera forzar una pelea de giro. El equipo de prueba también evaluó el Spitfire frente al Bf-109G, que acababa de comenzar a llegar a las unidades de primera línea. La variante Gustav llevaba un motor más potente que el Friedrich, y los ingenieros esperaban que esto cerraría la brecha de rendimiento. Los resultados fueron mixtos, pero finalmente decepcionantes. El Bf-109G ascendió un poco más rápido que el Spitfire por debajo de los 4000 metros, pero por encima de esa altitud, el caza británico recuperó su ventaja. El rendimiento en los giros siguió siendo decisivamente a favor del Spitfire.
El armamento más pesado y el motor mejorado del Gustav supusieron una penalización de peso que empeoró sus ya marginales características de manejo. La evaluación de Pingle fue contundente. El 109G es una mejora con respecto al Friedrich en armamento y ascenso, pero sigue siendo inferior al Spitfire en el combate por giro que domina los enfrentamientos por debajo de los 6.000 metros. Los datos completos de las pruebas llegaron a los escritorios de todo el alto mando de Luftwaffe a finales de agosto de 1942, acompañados de imágenes de cámaras de armas que hicieron que las brechas de rendimiento fueran visceralmente obvias. Los oficiales superiores se reunieron en salas de reuniones para ver películas del Spitfire capturado, superando sistemáticamente a todos los tipos de cazas alemanes. Las implicaciones se extendieron mucho más allá del simple reconocimiento de la excelencia de la ingeniería británica. Estos hallazgos exigieron revisiones tácticas inmediatas, modificaciones de entrenamiento y cambios de doctrina operativa en todas las unidades de combate, desde Noruega hasta el norte de África. La Luftwaffe había pasado 3 años desarrollando tácticas basadas en parte en suposiciones sobre las capacidades del Spitfire. Ahora se ha demostrado que las suposiciones son peligrosamente erróneas. El general de Jagdwehr Adolf Galland recibió el informe completo de lucha el 27 de agosto. Galland había liderado unidades de combate durante la Batalla de Inglaterra y entendía las capacidades del Spitfire a partir de una brutal experiencia de primera mano, pero incluso él encontró los datos medidos impactantes. El diferencial del radio de giro era peor de lo que habían estimado los pilotos de combate. La ventaja de la tasa de rotación era mayor. La brecha en el rendimiento en ascenso fue mayor. Inmediatamente convocó una conferencia de comandantes de Gisraa para discutir respuestas tácticas. La reunión duró 2 días y produjo un manual de combate revisado distribuido a todos los Jägerräder, a mediados de septiembre. La nueva doctrina reconocía verdades incómodas y exigía enfoques tácticos específicos para compensar las desventajas medidas de los combatientes alemanes. El principio básico era simple. Nunca luches contra el Spitfire en sus términos. A los pilotos alemanes se les prohibió explícitamente participar en combates de giro sostenido a menos que tuvieran una superioridad numérica abrumadora. El manual revisado lo decía sin rodeos. Un Spitfire superará a cualquier caza de la Luftwaffe actualmente en servicio. Los pilotos que intenten combatir contra un número igual o superior de Spitfires serán derribados. En cambio, los combatientes alemanes recibieron instrucciones de explotar sus ventajas específicas sin piedad. El Bf-109 debería utilizar su rendimiento superior a gran altitud y sus características de picado, atacando desde arriba, realizando una única pasada de disparo y luego alejándose antes de que el Spitfire pudiera responder. El FW-190 también debería depender de la velocidad y los ataques en picado, sin reducir nunca la velocidad lo suficiente como para permitir que un Spitfire fuerce un enfrentamiento horizontal. Los programas de formación cambiaron en las escuelas de vuelo de la Luftwaffe. Los nuevos pilotos siempre habían aprendido técnicas básicas de pelea de perros, como girar hacia el interior de un oponente, cómo liderar un objetivo, cómo gestionar la energía en un enfrentamiento vertiginoso. El plan de estudios posterior a Recklin restó importancia al combate por turnos cuando el oponente era identificado como un Spitfire. En cambio, los instructores instruyeron a los estudiantes sobre tácticas de auge y zoom. Gana altitud, salta sobre el enemigo, dispara, aléjate, vuelve a subir a la altitud, repite. Este estilo de lucha vertical se adaptaba a las fortalezas de los combatientes alemanes, pero requería una disciplina excepcional. Los pilotos inexpertos instintivamente querían seguir a un enemigo dañado girándose tras él, lo que frecuentemente resultaba fatal si el avión dañado era un Spitfire que fingía vulnerabilidad. Los datos de Recklin también influyeron en las prioridades de desarrollo de aviones. Los ingenieros de Fowler-Wolf y Mesid recibieron orientación explícita para priorizar el rendimiento de alta velocidad y la velocidad de ascenso en futuras variantes de caza, incluso si esto sucediera a costa de la capacidad de giro. El pensamiento era pragmático. Los cazas alemanes nunca superarían a un Spitfire mediante mejoras incrementales. Así que intentar competir en ese régimen desperdició recursos. Es mejor mejorar las características en las que los aviones alemanes ya tenían ventajas, ampliando esas brechas de desempeño para crear opciones tácticas más claras para los pilotos. Esta filosofía influyó en diseños como las variantes posteriores del Bf-109K y el Ta-152, ambos optimizados para la intercepción a gran altitud en lugar de las peleas de perros a bajo nivel.
La recopilación de información de inteligencia adquirió nueva urgencia. Si una variante del Spitfire pudiera demostrar este nivel de superioridad, ¿qué podrían lograr las versiones mejoradas? Se sabía que la RAF desarrollaba nuevas marcas continuamente. El informe final del equipo de pruebas de Recklin advirtió específicamente que el Mark VB capturado probablemente representaba la mitad del rango evolutivo del Spitfire, no su pico. Sin duda, los ingenieros británicos estarían trabajando en motores más potentes, una aerodinámica mejorada y un mejor blindaje. Se ordenó a los servicios de inteligencia de Luftwaffe que priorizaran la información sobre el desarrollo del Spitfire, con especial énfasis en las rumoreadas variantes del motor Griffin que podrían dejar completamente obsoletos a los cazas alemanes actuales. Cada documento capturado, cada prisionero de la RAF interrogado, cada informe de agente de Gran Bretaña fue examinado en busca de pistas sobre las futuras capacidades del Spitfire. El cambio táctico no fue puramente defensivo. Los comandantes alemanes reconocieron que comprender las debilidades específicas del Spitfire, por pocas que fueran, podría permitir una explotación ofensiva. La prueba Recklin había identificado que la limitación del carburador G negativo del motor Merlin seguía sin resolverse en el Mark VB. Un piloto de Spitfire que tocara hacia adelante hacia G negativo experimentaría un corte momentáneo del motor. Los pilotos de Luftwaffe recibieron instrucciones de estar atentos a esta vulnerabilidad. Si un Spitfire persiguiera a un caza alemán en picada, el piloto de la RAF instintivamente empujaría hacia adelante la palanca para seguirlo, provocando que su motor para cortar brevemente. Esa fracción de segundo podría permitir al piloto alemán extenderse más allá del campo de tiro o revertir el enfrentamiento. Era una pequeña ventaja, pero el combate se ganaba mediante la acumulación de pequeñas ventajas. Las tácticas de formación también evolucionaron. La doctrina alemana de antes de la guerra favorecía las formaciones compactas que maximizaban la potencia de fuego defensiva pero reducían la maniobrabilidad individual. Contra los Spitfires, esto resultó suicida. Una formación que no podía maniobrar jugaba directamente a favor de las fortalezas de los cazas británicos. La doctrina revisada exigía formaciones sueltas con espacios más amplios, permitiendo a cada piloto la máxima libertad para maniobrar de forma independiente. Se mantuvo la clásica formación de 4 aviones, pero con una mayor separación vertical, lo que garantizaba que si el par inferior atacaba a los Spitfires en un combate por turnos, el par superior podía sumergirse para realizar ataques cortantes. Esto sacrificó algo de cohesión de la formación, pero reconoció la realidad de que la integridad de la formación importaba menos que darle a cada piloto la flexibilidad táctica para evitar que los Spitfire giraran en las trampas. Las unidades de combate que operaban en diferentes teatros recibieron orientación personalizada según las condiciones locales. En el Mediterráneo, donde los combates normalmente se producían por debajo de los 4.000 metros en aire caliente que reducía el rendimiento del motor, los Spitfire tenían la máxima ventaja. Los combatientes alemanes en el norte de África y Sicilia recibieron instrucciones de evitar el combate por completo a menos que mantuvieran una superioridad posicional decisiva. En el frente oriental, donde los cazas soviéticos generalmente carecían de la sofisticación del Spitfire, los cambios tácticos importaban menos. Aunque los comandantes todavía incorporaron las lecciones sobre Europa Occidental, donde dominaban los escuadrones Spitfire de la RAF, los cazas de la Luftwaffe cambiaron cada vez más a roles puramente defensivos, interceptando formaciones de bombarderos en lugar de buscar enfrentamientos con los cazas. El impacto psicológico fue profundo. A los pocos meses de las pruebas de Recklin, los pilotos de combate alemanes vieron los encuentros con Spitfires como necesidades peligrosas que debían evitarse cuando fuera posible, en lugar de oportunidades para la victoria. La carrera del AB-910 en manos alemanas se extendió durante el otoño y el invierno de 1942, aunque su función pasó de las puras pruebas al engaño operativo y el entrenamiento especializado. La Luftwaffe reconoció que el simple hecho de tener un Spitfire volador ofrecía oportunidades estratégicas más allá de la evaluación técnica. El avión se convirtió en una herramienta para operaciones psicológicas, familiarización de pilotos y refinamiento de tácticas de combate. Sin embargo, cada vuelo conllevaba riesgos. Un solo fallo catastrófico destruiría este recurso de inteligencia irreemplazable, poniendo fin a los programas que dependían de él. Durante septiembre y octubre, pilotos seleccionados de Luftwaffe de unidades de primera línea rotaron por Recklin para lo que eufemísticamente se llamó entrenamiento de familiarización.
Cada piloto pasó varias horas examinando el AVE 910 en tierra antes de volarlo durante aproximadamente 30 minutos. El objetivo era sencillo. Deje que los pilotos de combate que se enfrentarían regularmente a Spitfires experimenten el avión desde el interior de la cabina. Estos vuelos proporcionaron tanto preparación psicológica como conocimiento táctico. Los pilotos alemanes que solo habían luchado contra Spitfires a menudo desarrollaron un respeto exagerado que rayaba en el miedo hacia las capacidades de los cazas británicos. En realidad, volar la máquina lo desmitificó un poco. Sí, era un avión excepcional, pero no sobrenatural. Tenía limitaciones, peculiaridades y vulnerabilidades que un piloto experto podría aprovechar. La Luftwaffe también utilizó el AV 910 para practicar intercepciones, ayudando a entrenar a los pilotos alemanes a reconocer y contrarrestar las tácticas del Spitfire. Una misión de entrenamiento típica implicaba que los AV 910 despegaran y volaran en patrones defensivos mientras los Bf-109 o FW-190 intentaban interceptaciones. El ejercicio invirtió la dinámica habitual. En lugar de que los cazas alemanes estuvieran a la defensiva contra aviones británicos superiores, practicaron tácticas ofensivas contra un Spitfire real. Los pilotos aprenden a reconocer el momento específico en el que el radio de giro más estrecho de un Spitfire los atraparía en un enfrentamiento perdido, desarrollando el instinto de retirarse antes de llegar a ese punto. Practican la sincronización de la fracción de segundo necesaria para alejarse de un Spitfire que los persigue, antes de que pueda alinear una solución de disparo. Las imágenes de las cámaras de armas de estas salidas de entrenamiento se distribuyeron a las unidades operativas como material educativo. Los servicios de inteligencia propusieron utilizar AV 910 para operaciones de penetración en Gran Bretaña. Volar el Spitfire a bajo nivel para infiltrarse en el espacio aéreo británico, fotografiar instalaciones o lanzar agentes. La planificación operativa llegó a etapas avanzadas antes de que prevaleciera la calma. El riesgo era absurdo en relación con la ganancia potencial. Los cazas de la RAF probablemente identificarían al AV 910 como hostil a pesar de su perfil Spitfire simplemente porque cualquier avión que se acercara desde la Europa ocupada se asumía como enemigo hasta que se demostrara lo contrario. Los operadores de radar y observadores terrestres británicos conocían los patrones y horarios operativos de sus propios aviones. Un Spitfire solitario que apareciera inesperadamente desencadenaría una investigación y una posible investigación. Excepción. Incluso si la misión tuviera éxito una vez, es casi seguro que el avión se perdería, poniendo fin a todos los programas de investigación en curso. La propuesta fue silenciosamente archivada, aunque resurgió periódicamente cada vez que los oficiales de inteligencia ideaban misiones de penetración, supuestamente vitales. El Spitfire también sirvió para propósitos menos glamorosos pero más prácticos. Los ingenieros lo utilizaron ampliamente para probar equipos, radios, sitios de armas, sistemas de oxígeno e incluso municiones británicos capturados. Cada vez que las fuerzas alemanas recuperaban equipos de la RAF de los lugares del accidente, los técnicos debían entender cómo funcionaban y si ofrecían alguna ventaja sobre los equivalentes de Luftwaffe. Tener un Spitfire volador significaba que podían instalar estos componentes en su estructura de avión original y evaluarlos en condiciones realistas en lugar de depender de pruebas de laboratorio. Por ejemplo, el sitio del cañón giroscópico británico Mark II recuperado de un huracán se instaló en el AV 910 y se realizó un vuelo de prueba contra objetivos en maniobra. Los pilotos alemanes lo encontraron marginalmente superior a los sitios reflectores RAF de Luft en ángulos de deflexión altos, lo que condujo al desarrollo acelerado de diseños de miras giroscópicas autóctonas. A principios de 1943, el AV 910 había acumulado aproximadamente 80 horas de vuelo bajo operación alemana. La estructura del avión mostraba signos de estrés, no catastróficos, pero sí preocupantes. El motor Merlin de reemplazo nunca había sido reacondicionado adecuadamente, solo se había reparado a partir de componentes recuperados de múltiples aviones destrozados. El consumo de petróleo estaba aumentando. Las temperaturas de la culata eran más altas de lo permitido por las especificaciones. El tren de aterrizaje había desarrollado una preocupante tendencia a colgarse ligeramente durante la retracción, lo que requería bombeo manual para guardarlo por completo. Cada vuelo corría el riesgo de fallas mecánicas que podrían dañar o destruir la aeronave. El comandante de Relin enfrentó una decisión cada vez más difícil.
Continúe volando el Spitfire y acepte la creciente probabilidad de pérdida por falla mecánica o consérvelo permanentemente y consérvelo como una exhibición estática. La decisión la tomaron los bombardeos aliados. En la noche del 17 de abril de 1943, el Comando de Bombarderos de la RAF lanzó una intensa incursión contra objetivos en el norte de Alemania. Berlín no era el objetivo principal. Ese honor correspondía a objetivos industriales cerca de Berlín, pero varios bombarderos dañados por los bombardeos y desorientados por las nubes arrojaron sus cargas al azar mientras intentaban llegar a la costa. Una bomba cayó sobre el área de dispersión de Reclam. El AB-910 estaba en un hangar supuestamente seguro, pero una sola bomba de 500 libras penetró el techo y detonó a 15 metros del avión. La onda expansiva arrugó el fuselaje del Spitfire, destrozó el dosel y arrancó el ala de babor. La metralla atravesó el motor Merlin. Cuando el polvo se disipó, el AB-910 era reconocible como un Spitfire, pero nunca volvería a volar. Los fotógrafos alemanes documentaron meticulosamente los restos y los técnicos rescataron todos los componentes que aún pudieran tener valor de inteligencia. El motor fue enviado a Daimler-Benz para un análisis detallado de su desmontaje. Los sistemas de control se conservaron para un estudio continuo. Los restos del fuselaje fueron llevados a un comedor donde los ingenieros lo utilizaron como referencia para el análisis de tensiones y la investigación de diseño estructural. Incluso destruido, el Spitfire capturado continuó sirviendo a las necesidades de inteligencia técnica de la Luftwaffe. Las imágenes de las cámaras del arma, los informes de las pruebas, las evaluaciones de los pilotos y los datos de ingeniería permanecieron en uso activo hasta el final de la guerra, informando cada programa de desarrollo de cazas y revisión táctica posterior. Un avión capturado mediante un accidente de aterrizaje forzoso había proporcionado a Alemania una ganancia inesperada de inteligencia que dio forma a las operaciones de la Luftwaffe durante 3 años y que finalmente recayó en una bomba desechada al azar que representó el tipo de amarga ironía que caracterizó toda la guerra. Valiosos activos de inteligencia destruidos por el caos ordinario del combate a escala industrial. El legado de la captura y prueba del AB-910 se extendió por la aviación militar alemana mucho después de que los restos retorcidos fueran retirados del hangar de Reclam, dañado por la bomba. Los datos extraídos de esas 80 horas de vuelo influyeron en la filosofía del diseño de los aviones, la doctrina táctica y la planificación estratégica de maneras que persistieron hasta la rendición de Alemania en mayo de 1945. La superioridad medida de los Spitfire obligó a incómodos ajustes de cuentas institucionales dentro de la Luftwaffe. Reconocimientos de que la ingeniería alemana, aunque sofisticada, había sido superada en áreas críticas específicas por equipos de diseño británicos que trabajaban con diferentes prioridades y metodologías. Los programas de desarrollo de cazas absorbieron las lecciones directamente. Cuando la oficina de diseño de Messit comenzó a trabajar en lo que se convertiría en el caza a reacción Mi-262, los ingenieros priorizaron deliberadamente la velocidad por encima de todas las demás características. Los datos de Reclam habían demostrado que intentar igualar el rendimiento de giro del Spitfire era inútil. Los cazas alemanes con motor de pistón simplemente no podían lograr esa combinación de motor ligero y potente y refinamiento aerodinámico. Chorros ofreció un camino completamente diferente, utilizando la velocidad bruta para dictar los términos de participación. La filosofía de diseño del Mi-262, velocidad extrema, que permite al piloto elegir cuándo luchar y cuándo retirarse, surgió directamente de las lecciones aprendidas al volar el AB-910. Si no podías superar a un Spitfire, necesitabas ser lo suficientemente rápido como para que la capacidad de giro se volviera irrelevante. El diseño de los tanques para el caza de gran altitud Fowler-Wolf TAR 152 reflejó de manera similar los hallazgos de Resling. En lugar de intentar un caza de superioridad general, Tank se centró obsesivamente en el único régimen en el que los cazas alemanes habían demostrado una ventaja mensurable por encima de los 7.000 metros. La variante TR-152H presentaba un ala de envergadura extremadamente larga y una cabina presurizada optimizada completamente para trabajos de interceptación estratosférica donde los Spitfire mostraban relativa debilidad. Esto representó un cambio filosófico fundamental con respecto al pensamiento de antes de la guerra, que buscaba combatientes capaces de dominar todas las bandas de altitud y situaciones de combate. El Spitfire capturado había enseñado a los diseñadores alemanes que tal superioridad universal no era realista dadas las limitaciones industriales y de recursos.
Es mejor dominar una banda estrecha de desempeño que ser mediocre en todas partes. La evolución de la doctrina táctica continuó a lo largo de 1943 y 1944 a medida que los principios de Recklin se filtraban a las unidades operativas. Pilotos experimentados de la Luftwaffe desarrollaron técnicas sofisticadas para derrotar a los Spitfires a pesar de las mesuradas desventajas de sus aviones. Estas tácticas se basaban en explotar escenarios específicos donde los combatientes alemanes conservaban ventajas. Aceleración inicial en picado. Manejo a alta velocidad ligeramente mejor en el caso del FW-190. Peso de armamento superior. Los pilotos aprendieron a tratar cada enfrentamiento como una operación de ataque y fuga, sin permanecer nunca en el área de combate el tiempo suficiente para que los Spitfires forzaran los combates, con giros horizontales en los que sobresalían los aviones británicos. Las proporciones de muertes y pérdidas nunca favorecieron a la Luftwaffe sobre Europa Occidental, pero podrían haber sido catastróficamente peores sin los ajustes tácticos informados por el programa de pruebas del AB-910. El valor de la inteligencia se extendió más allá de las puras métricas de desempeño. Tener una íntima familiaridad con los sistemas Spitfire ayudó a los ingenieros alemanes a desarrollar contramedidas y tácticas de explotación específicas. Por ejemplo, un estudio detallado del sistema de identificación IFFF británico examinado minuciosamente en AB-910 ayudó a los equipos de inteligencia de señales de Luftwaffe a identificar y rastrear formaciones de la RAF con mayor precisión. Comprender el equipo de radio del Spitfire reveló sus limitaciones de alcance operativo, lo que permitió a los comandantes alemanes posicionar cazas a distancias donde las escoltas del Spitfire no podían comunicarse efectivamente con sus bases. Estos beneficios de inteligencia secundaria, extraídos de un examen meticuloso de sistemas y componentes, resultaron casi tan valiosos como los datos de rendimiento del vuelo. El avión capturado también sirvió como advertencia para los servicios de seguridad de Luftwaffe. Si un solo Spitfire que aterrizara intacto podría proporcionar información de inteligencia tan completa a Alemania, ¿qué podría aprender Gran Bretaña de los aviones de la Luftwaffe capturados? Esto impulsó protocolos de seguridad significativamente mejorados en torno a la recuperación de aeronaves y el rescate de pilotos. Las unidades alemanas recibieron órdenes explícitas de destruir más a fondo los aviones dañados en lugar de correr el riesgo de que cayeran en manos enemigas y fueran reparables. Los pilotos recibieron instrucciones de utilizar dispositivos incendiarios y pequeñas cargas de demolición para garantizar que los cazas estrellados no pudieran reconstruirse. Los oficiales de inteligencia interrogaron exhaustivamente a los pilotos que regresaron sobre lo que las fuerzas británicas podrían haber aprendido de cualquier avión de la Luftwaffe abandonado en territorio controlado por los aliados. La inteligencia británica permaneció en gran medida inconsciente de la captura del AB-910 y de sus pruebas exhaustivas durante toda la guerra. El oficial piloto Burlin Smith, el desafortunado piloto que había realizado ese aterrizaje forzoso cerca de Cherbourg, pasó el resto de la guerra en campos P y nunca supo que su avión se había convertido en el caza británico más estudiado de Alemania. Después de la guerra, cuando los oficiales de inteligencia de la RAF compilaron historias de intercambio tecnológico durante el conflicto, descubrieron documentos que hacían referencia a pruebas exhaustivas de Luftwaffe de un Mark Verby capturado. La revelación provocó una preocupación inmediata sobre qué ventajas tácticas podría haber obtenido Alemania, aunque para entonces la guerra había terminado y la pregunta era académica. Los diseñadores de aviones británicos se sorprendieron al saber con qué precisión los ingenieros alemanes habían mapeado el rendimiento del Spitfire. Los datos de Recklin coincidieron casi perfectamente con los resultados de las pruebas de la RAF. La captura influyó en un último ámbito inesperado, el desarrollo de la aviación de posguerra. Cuando los equipos de inteligencia aliados barrieron la derrotada Alemania en 1945, recuperaron enormes cantidades de documentos técnicos de Luftwaffe, incluidos los informes completos de las pruebas de Recklin sobre el AB-910. Los ingenieros británicos y estadounidenses estudiaron estos documentos detenidamente. Menos por lo que revelaron sobre el Spitfire, la RAF conocía íntimamente a su propio caza más que por lo que expusieron sobre la metodología de pruebas y los enfoques analíticos alemanes. La forma meticulosa y sistemática en que los ingenieros habían evaluado el AB-910 impresionó a los especialistas de la aviación aliada. Los protocolos de prueba, los métodos de registro de datos y las técnicas de análisis comparativo influyeron en los estándares de prueba de la aviación militar de posguerra tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos. En un extraño giro,
Los alemanes habían creado un documento de inteligencia sobre un avión británico que finalmente enseñó a los vencedores lecciones sobre los procedimientos adecuados de prueba y evaluación. La lección más amplia trascendió cualquier avión o ajuste táctico. La captura del AB-910 demostró que la inteligencia tecnológica podría cambiar la guerra tanto como la inteligencia de señales o el espionaje humano. Una máquina intacta evaluada metódicamente proporcionó conocimientos que moldearon la doctrina y el desarrollo de toda una fuerza aérea durante años. El principio se aplicaba más allá de los cazas, a los tanques, los sistemas de radar, los dispositivos de encriptación y cualquier tecnología en la que comprender las capacidades del oponente influyera en sus propias elecciones de diseño y planificación operativa. Los servicios de inteligencia militar modernos remontan ciertas metodologías directamente a los programas de la Segunda Guerra Mundial, como la evaluación Reclin de aviones capturados. Ese legado construido a partir del accidente del aterrizaje forzoso de un piloto de la RAF en la Francia ocupada representa la contribución final y más duradera del AB-910 a la historia de la aviación.